Cuando levanté el teléfono para preguntarle a mi hijo, Isen, cuándo sería su boda, mi nuera, Chloe, me miró directamente a los ojos y dijo con una sonrisa escalofriante: «Oh, ya nos casamos ayer. Solo invitamos a gente especial». Las palabras me cayeron como un balde de agua helada. Gente especial. Yo, que durante 3 años había pagado su alquiler mensual de $500, comprado cada mueble de su casa y llenado su refrigerador cuando no tenían que comer, yo no era una persona especial. Me quedé allí, en la sala de mi propia casa, sosteniendo el teléfono como si pesara 1000 libras, viendo cómo mi hijo evitaba mi mirada mientras Chloe se ponía cómoda en el sofá que yo les había comprado. El vestido rosa pálido que había elegido para su boda, por el que había pagado $200, colgaba inútilmente en mi armario, junto con los zapatos nuevos y la ilusión de ser parte del día más importante en la vida de mi único hijo. Había gastado ese dinero pensando en lo bien que me vería en las fotos de la boda de Isen, fotos en las que nunca aparecería. Durante semanas, había planeado cada detalle, había apartado dinero para darles $1000 como regalo de bodas, había llamado a mi hermana Karen en Chicago para contarle la buena noticia, había limpiado mi casa de arriba abajo, pensando que podrían venir a celebrar conmigo después de la ceremonia. Y todo eso se derrumbó en un segundo con esas 4 palabras envenenadas: solo gente especial. Isen finalmente levantó la mirada y dijo con una voz que sonaba ensayada: «Mamá, fue algo íntimo, muy pequeño, solo nosotros dos y los testigos». Pero yo sabía que era mentira. Vi las fotos en las redes sociales. Vi a los padres de Chloe posando orgullosos junto a los novios. Vi a sus hermanos brindando con champán. Vi el vestido blanco de Chloe, que yo había ayudado a financiar con los $800 que le había dado el mes pasado para sus gastos personales. Vi todo lo que no se suponía que viera. Una semana después, exactamente 7 días después de esa humillación, Chloe me llamó con una voz completamente diferente. Ya no era la mujer segura que me había excluido de su boda, ahora sonaba desesperada, casi suplicante. «Susan, el alquiler está vencido. El propietario nos está presionando y dice que si no pagamos esta semana, nos echará. Olvidaste hacer la transferencia». Su voz temblaba ligeramente, como si el mundo se estuviera acabando. Me quedé en silencio por unos segundos, recordando todas las veces que había corrido al banco para hacer esa transferencia, todas las veces que había cancelado mis propios planes para asegurarme de que tuvieran un techo sobre sus cabezas, todas las veces que había comido frijoles y arroz para poder darles dinero para sus deseos. Y ahora, después de que me habían excluido del momento más importante de sus vidas, tenían la audacia de llamarme como si nada hubiera pasado. «Chloe», dije con una calma que me sorprendió hasta a mí, «no te advertí que solo ayudo a gente especial». El silencio al otro lado de la línea fue tan profundo que pude oír mi propio corazón latiendo. Por primera vez en años, no era yo quien temblaba, sino ella. «Susan, no entiendo», tartamudeó. «Siempre fuimos especiales para ti. Eres como una segunda madre para mí». Mentiras. Todo mentiras. Envueltas en esa voz dulce que solo usaba cuando necesitaba algo, la misma voz que había usado para pedirme dinero para el vestido de novia, para la luna de miel, para los anillos, que yo había ayudado a financiar sin saber que nunca vería la ceremonia donde se intercambiaron. Durante tantos años, tuve esta sensación constante de caminar sobre cáscaras de huevo, sopesando cada palabra, cada gesto, cada regalo, esperando obtener una migaja de afecto de mi propio hijo. Fui la madre perfecta, la suegra complaciente, la proveedora silenciosa que nunca protestó cuando me trataban como si fuera invisible. Pero esa frase, «solo gente especial», despertó algo en mí que había estado dormido durante demasiado tiempo. Había calculado en mi cabeza cuánto dinero había gastado en ellos en esos 3 años. Entre alquiler, comida, regalos, emergencias y caprichos, eran más de $20,000. $20,000 que había sacado de mi jubilación, de mis ahorros, del dinero que mi difunto esposo había dejado para que yo pudiera vivir mis últimos años en paz. ¿Y para qué fue todo eso? Para ser tratada como una extraña en el día de la boda de mi propio hijo. Esa noche, después de colgar, me senté en mi cama y lloré. Pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de ira, de frustración acumulada, de años de humillación soportada en silencio. Lloré por todas las veces que me hicieron sentir que mi amor era una carga, mi presencia un estorbo, mi dinero lo único que tenía que ofrecer.
Lloré por la madre tonta que había sido, por la mujer que se había perdido a sí misma tratando de ser indispensable para quienes la consideraban prescindible. Cuando me desperté a la mañana siguiente, algo dentro de mí había cambiado. No era solo el dolor de la traición. Era algo más profundo, más frío. Me levanté y me miré en el espejo del baño. Los mismos ojos cansados de siempre, las mismas arrugas que contaban historias de años de dar amor sin recibirlo. Pero había algo más en mi mirada, una dureza que no reconocía, una determinación que había estado enterrada bajo años de conformidad. Fui a la cocina y preparé café, como lo había hecho cada mañana durante 40 años. Pero esta vez, no pensé en llamar a Isen para preguntar cómo había dormido. No revisé mi teléfono anticipando un mensaje de él disculpándose por la humillación del día anterior. Por primera vez en mucho tiempo, yo era mi primera preocupación del día. Me senté en la mesa donde tantas veces había planeado sorpresas para ellos, contado billetes para sus gastos y llorado en silencio cuando me trataban con indiferencia. Ahora, esta mesa sería testigo de algo completamente diferente. Saqué mi chequera, mis extractos bancarios y comencé a hacer los cálculos. Quería ver en números exactos la magnitud de mi propia necedad. El alquiler mensual de $500 multiplicado por 36 meses era de $18,000. Comida y suministros, aproximadamente $200 al mes, eran otros 7,200. Regalos de cumpleaños, regalos de Navidad, regalos de aniversario, al menos $3,000. Las emergencias médicas de Chloe, $800. El préstamo del coche que nunca me devolvieron, $2,500. La reparación del aire acondicionado en su apartamento, $600. Los muebles de la sala, $1,200. $33,400. Esa era la suma exacta de mi generosidad. $33,400 que había malgastado de la herencia de mi esposo, de mi pensión, de los ahorros que había apartado centavo a centavo durante décadas de trabajo honesto. Todo ese dinero tirado a la basura para mantener cómodos a dos adultos que ni siquiera podían fingir respetarme. El teléfono sonó y vi el nombre de Isen en la pantalla. Normalmente, mi corazón habría latido con fuerza mientras corría a contestar, esperando que finalmente se disculpara y explicara que todo había sido un malentendido, pero esta vez lo dejé sonar 1, 2, 3 veces. Finalmente, se silenció, y continué bebiendo mi café como si nada. 10 minutos después, sonó de nuevo. Esta vez, era Chloe. Lo dejé sonar también. Luego, llegó un mensaje de texto de Isen. Mamá, por favor contesta. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin responder. A las 2 de la tarde, decidí salir a caminar. No lo había hecho en meses sin un propósito específico, sin un recado relacionado con ellos. Siempre era el banco para las transferencias, el supermercado para comprarles algo que necesitaban, la farmacia para los medicamentos de Chloe. Hoy, salí a caminar solo porque quería. Pasé por el parque donde a menudo había llevado a Isen de niño. Recordé a ese dulce niño que me abrazaba fuerte y decía que yo era la mejor mamá del mundo. ¿Cuándo se había convertido en este hombre que me trataba como un cajero automático con sentimientos? ¿Cuándo empecé a confundir el amor con el dinero? ¿Cuándo empecé a creer que tenía que comprar el afecto de mi propio hijo? En el banco, donde tantas veces había hecho transferencias automáticas, me detuve frente a la puerta. El gerente de la sucursal, el señor Thompson, me vio a través del cristal y me saludó. Lo conocía desde hacía años. Había procesado cada una de mis transferencias a Isen y Chloe. Había visto mi cuenta vaciarse mes tras mes para llenarla de ellos. Entré y fui directamente a su oficina. Señor Thompson, le dije, necesito cancelar las transferencias automáticas que tengo programadas. Me miró sorprendido. Durante 3 años, estas transferencias habían sido tan regulares como el amanecer. ¿Está segura, señora Miller? ¿Sucedió algo? Su preocupación era genuina, más genuina que cualquier interés que Isen hubiera mostrado en mí en los últimos meses. Lo que sucedió es que finalmente abrí los ojos, respondí. Quiero cancelar todo y también quiero información sobre cómo proteger mis cuentas. No quiero que nadie más tenga acceso a mi dinero. Mientras el señor Thompson procesaba las cancelaciones, mi teléfono no paraba de sonar. Isen, Chloe, Isen otra vez.
Era como si hubieran desarrollado un radar para detectar cuando su fuente de ingresos estaba en peligro. Apagué el teléfono por completo. Señora Miller, dijo el señor Thompson mientras me entregaba los papeles, me disculpo por entrometerme, pero en todos estos años, he visto que ha sido muy generosa con su familia. Espero que no la estén presionando para hacer estos cambios. Sus palabras me conmovieron profundamente. Este hombre, que apenas me conocía más allá de las transacciones bancarias, mostraba una preocupación más genuina por mi bienestar que mi propio hijo. No me están presionando, señor Thompson. Al contrario, finalmente he dejado de presionarme a mí misma. Cuando salí del banco, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado una carga enorme en esa oficina. Por primera vez en años, mi dinero era completamente mío. No tenía obligaciones financieras con personas que me veían como un recurso en lugar de una persona. Fui a casa y pensé en todas las cosas que no había hecho para complacer a Isen y Chloe. Los viajes que no había tomado para ahorrar dinero para ellos. Los amigos que ya no veía porque siempre estaba disponible para sus emergencias. Los pasatiempos que había abandonado porque cada dólar que gastaba en mí era $1 menos para sus necesidades. Cuando llegué a casa, encontré 3 coches aparcados frente a mi puerta. El de Isen, el de Chloe y uno que no reconocí. Pude ver movimiento dentro de mi casa a través de las ventanas. La sangre se me heló. Tenían llaves. Les había dado llaves porque confiaba en ellos, porque pensé que algún día me cuidarían igual que yo los había cuidado a ellos. Respiré hondo antes de abrir la puerta. Era hora del primer enfrentamiento real de mi nueva vida. Abrí la puerta de mi casa y vi una escena que nunca olvidaré. Isen estaba sentado en mi sofá con la cabeza entre las manos. Chloe caminaba de un lado a otro como un animal enjaulado y un hombre mayor que no conocía estaba revisando papeles en la mesa de mi comedor. Mis papeles, mis documentos personales. ¿Qué está pasando aquí?, pregunté con una voz que sonó más fuerte de lo que esperaba. Los 3 me miraron como si yo fuera la intrusa en mi propia casa. Chloe fue la primera en hablar y su voz tenía esa urgencia desesperada que ya había oído por teléfono. Susan, gracias a Dios que estás aquí. Necesitamos hablar. El señor Davis es del bufete de abogados que consultamos sobre tu situación. Mi situación. La pregunta salió de mi boca con una calma que me sorprendió. ¿Qué situación? Estoy perfectamente bien. Isen finalmente levantó la cabeza y me miró con esos ojos que una vez pertenecieron a un niño inocente y ahora solo reflejaban pánico financiero. Mamá, fuimos al banco y nos dijeron que cancelaste todas las transferencias. El señor Thompson nos explicó que también bloqueaste nuestro acceso a tus cuentas. No entendemos por qué lo hiciste. El señor Davis, un hombre de unos 50 años con un traje gris y una sonrisa que no inspiraba confianza, se me acercó con la mano extendida. Señora Miller, soy el doctor Davis, un abogado de derecho de familia. Sus hijos están preocupados por su bienestar mental y me han pedido que evalúe la situación. No le di la mano. En lugar de eso, fui directamente a la mesa de mi comedor y recogí todos mis documentos que él había estado revisando sin mi permiso. Estos son mis papeles privados. No tiene derecho a mirarlos sin mi consentimiento. Mamá, interrumpió Isen con esa voz condescendiente que había perfeccionado en los últimos años. Estamos preocupados por ti. Tu comportamiento ha sido muy extraño últimamente. Primero, nos cortas financieramente sin una explicación. Luego, no contestas nuestras llamadas. Creemos que podrías necesitar ayuda profesional. Chloe se acercó e intentó tomar mi mano con esa falsa ternura que reservaba para los momentos en que necesitaba algo. Susan, cariño, sabemos que estás bajo mucho estrés. Quizás la soledad te está afectando más de lo que crees. A tu edad, los episodios de confusión son normales. La palabra confusión resonó en mi cabeza como una campana de alarma. Ahora entendía por qué habían traído al abogado. No se trataba de ayudarme. Se trataba de declararme mentalmente incompetente y tomar el control de mis finanzas. La misma mujer que me había dicho que solo invitaban a gente especial a su boda ahora me trataba como a una anciana senil. No estoy confundida, dije con una firmeza que silenció a todos. Estoy más lúcida de lo que he estado en años, y vais a salir de mi casa ahora mismo.
El señor Davis intervino con esa voz profesional que usan los abogados cuando quieren sonar razonables. Señora Miller, entiendo que se sienta abrumada, pero sus hijos tienen derecho a intervenir si creen que su capacidad para tomar decisiones financieras está deteriorada. Han documentado varios comportamientos preocupantes. Comportamientos preocupantes. La risa que salió de mi garganta fue ronca, casi cruel. ¿Cómo qué? ¿Decidir que mi dinero me pertenece? ¿Decidir no seguir financiando las vidas de dos adultos que me tratan como basura? Chloe saltó como si la hubiera abofeteado. Nunca te tratamos mal. Eres parte de nuestra familia. Todo lo que tienes nos pertenecerá algún día de todos modos. Solo estamos acelerando el proceso. Ahí estaba la verdad desnuda y sin barniz. Todo lo que tenía les pertenecería algún día. En sus mentes, yo ya estaba muerta y ellos solo estaban cobrando su herencia por adelantado. No importaba si me quedaban 70 años o 70 días. Para ellos, yo solo era un cajero automático con piernas que se había vuelto problemático. Fuera, dije, señalando la puerta. Salgan los tres de mi casa. Ethan se levantó con esa cara de niño enfadado que ponía cuando no conseguía lo que quería. Mamá, no podemos simplemente irnos. Tenemos obligaciones. El alquiler, los pagos del coche, la tarjeta de crédito en la que eres cofirmante. No puedes simplemente cortarnos de un día para otro. ¿Qué no puedo? Mi voz se alzó por primera vez en toda la conversación. ¿Quién dice que no puedo? Durante años, he pagado un alquiler que ni siquiera estaba a mi nombre. Llené un refrigerador en una casa donde no era bienvenida. Financié una vida que claramente no tenía lugar para mí. El señor Davis sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre mi mesa. Señora Miller, hemos preparado algunos documentos que podrían facilitar esta transición. Un poder notarial que permitiría a Ethan y Chloe gestionar sus finanzas de manera más eficiente. Esto sería solo temporal, hasta que se sienta mejor. Tomé la carpeta y, sin siquiera abrirla, la tiré directamente a la papelera. La única transición que va a ocurrir aquí es la vuestra hacia la puerta principal. Chloe empezó a llorar, pero no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de frustración, de rabia contenida. No puedes hacernos esto, Susan. Contábamos contigo. Hicimos planes basados en tu apoyo. Compramos cosas. Asumimos obligaciones financieras porque sabíamos que podíamos contar contigo. Obligaciones basadas en mi dinero, respondí. No en mi bienestar, no en mi felicidad, no en mi compañía, solo en mi dinero. Y ahora que he decidido que mi dinero se utiliza mejor en mi propia vida, de repente soy una anciana confundida que necesita tutela legal. Ethan intentó acercarse a mí, pero di un paso atrás. Ya no era el niño que corría a mis brazos cuando tenía pesadillas. Era un hombre de 35 años que veía a su madre como un obstáculo entre él y una vida cómoda financiada por otros. Mamá, cometimos errores, dijo con una voz que se suponía debía sonar arrepentida. Lo de la boda fue un malentendido. Chloe estaba nerviosa. Yo estaba bajo presión. Podemos arreglar esto si vuelves a ser razonable. ¿Razonable? La palabra me supo amarga en la boca. Chloe seguía intentando contactarme desde diferentes teléfonos, pero yo había desarrollado una nueva habilidad: ignorar por completo las llamadas que no me convenían. Señora Miller, dijo Daniel mientras instalaba las cámaras, este sistema le dará una tranquilidad absoluta. Puede ver desde su teléfono quién viene a su casa incluso cuando no está aquí. Y si alguien entra sin permiso, se envía una alerta automáticamente a la policía. La ironía no se me escapó. Estaba instalando un sistema de seguridad para protegerme de mi propio hijo, pero ya no me dolía tanto como antes. Era simplemente una medida práctica para mantener mi recién encontrada paz. Mientras trabajaban, decidí hacer algo que no había hecho en años: llamar a mi hermana Karen en Chicago. Habíamos perdido el contacto porque cada vez que hablábamos, yo le contaba los éxitos de Ethan y Chloe, cuánto dinero había gastado en ellos, lo orgullosa que estaba de poder ayudarlos. Ahora me daba cuenta de que nuestras conversaciones se habían convertido en informes financieros disfrazados de noticias familiares. Susan, respondió Karen, sorprendida. Hermana, ¿cómo estás? No hemos hablado en meses. Estoy bien, Karen. Mejor que bien.
Te llamo para decirte que finalmente he entrado en razón. Le conté toda la historia desde el principio. La boda secreta, la humillación, la visita con el abogado, mi decisión de cortar la financiación. Diana me escuchó en silencio. Y cuando terminé, su respuesta me sorprendió. Susan, hermana, ya era hora. Cada vez que hablábamos, se me rompía el corazón al oírte presumir de cuánto dinero les dabas, como si el amor se pudiera medir en dólares. Quería decirte algo, pero no sabía cómo. ¿Qué querías decirme? Que Isen nunca hablaba con cariño de ti cuando lo veía en las reuniones familiares. Siempre era, mi mamá me ayudó con esto, o mi mamá me compró aquello, pero nunca, extraño a mi mamá, o quiero a mi mamá. Era como si fueras una proveedora de servicios, no una persona. Sus palabras dolieron, pero era un dolor necesario. Como cuando un médico limpia una herida infectada, duele, pero es parte de la curación. ¿Sabes qué más noté? Continuó Karen. Chloe siempre hablaba de ti en tiempo futuro. Cuando Susan ya no esté, podremos remodelar su casa, o, cuando heredemos, invertiremos en el negocio. Como si estuvieran esperando a que murieras para vivir de verdad. Esta revelación me cayó como un balde de agua helada. No solo me veían como un cajero automático. Me veían como un obstáculo temporal entre ellos y su dinero. Mientras yo intentaba hacerlos felices, ellos planeaban su futuro sin mí. Después de hablar con Karen, me senté en mi cocina procesando toda esta información. Años de matrimonio con un hombre que realmente me amaba, 35 años criando a mi hijo sola después de la muerte de mi esposo, y 3 años financiando a 2 adultos que me veían como un obstáculo de $100,000. Sonó el timbre y en las nuevas cámaras vi que era Eleanor con una taza en las manos. Abrí la puerta y me entregó un café recién hecho. Pensé que podrías necesitar algo de compañía después de todo lo que me contaste ayer, dijo con esa sonrisa sincera que ya había llegado a apreciar. Nos sentamos en mi sala de estar y Eleanor me contó más detalles de su propia experiencia. Mi hija me dijo exactamente lo mismo que Chloe te dice a ti. Eres como una segunda madre para mí. Somos especiales para ti. Todo será nuestro algún día de todos modos. Esas son frases ensayadas, señora Miller. Las aprenden del manual de manipulación emocional. ¿Crees que existe tal manual? Pregunté medio en broma. No oficialmente, pero parece que todos leen del mismo libro. El capítulo 1 es, hazla sentir indispensable. El capítulo 2 es, crea emergencias financieras constantes. El capítulo 3 es, cuando se resista, cuestiona su salud mental. Nos reímos, pero fue una risa amarga. Era a la vez divertido y trágico reconocer patrones tan predecibles en el comportamiento de nuestros propios hijos. ¿Alguna vez te sentiste culpable por cortar el dinero? Le pregunté a Eleanor. Cada día durante los primeros 3 meses, respondió honestamente. Pero luego empecé a ver los resultados. Mi hija tuvo que conseguir un segundo trabajo. Su esposo dejó de jugar al golf todos los fines de semana y empezó a buscar trabajo extra. Aprendieron a vivir dentro de sus posibilidades. Y lo más importante, aprendieron que yo era una persona, no un recurso. Esa tarde, decidí hacer algo que había pospuesto durante años, visitar la tumba de mi esposo. Siempre ponía excusas para no ir porque Isen o Chloe necesitaban algo urgente o porque la tarifa del taxi se invertía mejor en una de sus emergencias. El cementerio estaba tranquilo y hermoso. La tumba de Robert se veía un poco descuidada porque no había estado allí para limpiarla en meses. Me senté en el césped junto a su lápida y le hablé como si estuviera vivo. Robert, mi amor, creo que me perdí por un tiempo. Después de que te fuiste, puse toda mi energía en Isen. Quería ser la mejor madre del mundo, pensando que de alguna manera crecería sin un padre, pero creo que en el proceso olvidé ser yo misma. El viento sopló suavemente y por un momento sentí que me estaba escuchando. Nuestro hijo se ha convertido en alguien que no reconozco. O quizás siempre fue así y no quise verlo. Su esposa es, bueno, ya sabes cómo es. El dinero que me dejaste para vivir en paz, lo gasté cuidándolos. Pero ya no más, mi amor. He aprendido. Limpié su tumba, reemplacé las flores marchitas por unas nuevas y me quedé allí otra hora, simplemente disfrutando de la paz. Por primera vez en años,
No tenía prisa por llegar a casa para resolver una crisis de Isen y Chloe. Cuando llegué a casa, había 3 coches aparcados frente a mi puerta de nuevo. Mi corazón se aceleró, pero esta vez, estaba preparada. Las cámaras me mostraron que eran Isen, Chloe y otras 2 personas que no reconocí. Todos parecían agitados, hablando entre ellos y señalando mi casa. No me bajé del coche. En lugar de eso, llamé al señor Wayase, mi abogado. Señor Wayase, están en mi casa de nuevo. Esta vez, han traído a más gente. ¿Qué debo hacer? No se baje del coche, señora Miller. Estaré allí de inmediato, y llamaré a la policía. Después de nuestra conversación de ayer, solicité una orden de alejamiento temporal. No tienen permitido estar en su propiedad. Minutos después, el señor Wayase y 2 coches patrulla de la policía llegaron. Vi a los oficiales hablar con Isen y Chloe. Vi a mi hijo gesticular con rabia. Vi a Chloe llorar de nuevo, pero esta vez sus lágrimas no me conmovieron. Uno de los oficiales se acercó a mi coche. Señora, puede salir con seguridad. Sus visitantes se van a ir inmediatamente. Mientras me bajaba del coche, Isen me gritó desde la calle. Mamá, esto es ridículo. Somos tu familia. No puedes llamar a la policía a tu propio hijo. Isen, respondí con una calma que me sorprendió hasta a mí. La familia no amenaza con demandas por incompetencia mental. La familia no entra en las casas de la gente sin permiso. La familia no trata a sus madres como cajeros automáticos. Chloe gritó desde el otro lado de la calle. Nos vas a pagar todo lo que nos debes. Tenemos facturas en las que eres cofirmante. No puedes simplemente abandonarnos así. El señor Wayase intervino. Señora Brooks, cualquier comunicación futura debe ser a través de mi oficina, y le sugiero que consulte con un abogado antes de hacer amenazas de cobro porque mi cliente tiene documentación completa de todos los pagos que hizo voluntariamente durante 3 años. Los vi alejarse en sus coches, derrotados, pero no rendidos. Sabía que esto no había terminado, pero por primera vez en esta situación, me sentía segura. Tenía ayuda profesional. Tenía apoyo emocional de Eleanor. Y lo más importante, tenía claridad mental sobre lo que estaba bien y lo que estaba mal. Esa noche, Eleanor me invitó a su casa a cenar. Conocí a su hija que estaba de visita, y pude ver con mis propios ojos cómo era una relación familiar sana. Se hablaban con respeto, se preguntaban sinceramente sobre la vida del otro y reían juntos. La hija no pidió dinero ni una sola vez en toda la noche. Yo también quería eso con Isen. Le confesé a Eleanor después de que su hija se fuera. Y quizás lo consigas algún día, respondió. Pero primero, tiene que aprender que eres una persona que merece respeto, no solo una fuente de ingresos. Por primera vez en semanas, me fui a la cama sintiéndome esperanzada sobre el futuro. Los días siguientes fueron extrañamente pacíficos. Las cámaras de vigilancia me mostraron que Isen y Chloe pasaban en coche por mi casa varias veces al día, a veces lentamente, a veces se aparcaban unos minutos, pero sin bajarse. Era como si estuvieran estudiando mi rutina, buscando el momento perfecto para su próximo movimiento. El señor Wayase me había aconsejado que documentara cada una de estas visitas, así que llevaba un registro detallado con la fecha y la hora. Su persistencia jugará a nuestro favor, había dicho. Cada vez que aparecen después de que les hemos dicho que no se acerquen, refuerza nuestro caso para una orden de alejamiento permanente. Un viernes por la mañana, estaba desayunando tranquilamente cuando sonó el timbre. Las cámaras me mostraron a una joven muy bien vestida con una carpeta en las manos y una sonrisa profesional. No la reconocí, pero algo en su postura me dijo que no era una visita social. Buenos días, señora Susan Miller, dijo cuando abrí la puerta. Soy una investigadora social de la Oficina de Servicios para Personas Mayores. Hemos recibido un informe de que podría estar en una situación de riesgo y necesitamos realizar una verificación de bienestar. La sangre se me heló. Isen y Chloe habían escalado la situación. Ya no eran solo amenazas de abogados privados. Ahora habían involucrado al gobierno. ¿Puedo ver su identificación?, pregunté, tratando de mantener la calma. Por supuesto. Me mostró una identificación oficial que parecía genuina. Soy la trabajadora social, la señora Smith. ¿Puedo entrar y hablar con usted? La dejé entrar,
sabiendo que una negativa habría sido peor para mi caso. La señora Smith se sentó en mi sala de estar y sacó un formulario de su carpeta. Señora Miller, hemos recibido informes de que ha mostrado cambios significativos en su comportamiento financiero, que ha cortado la comunicación con su familia y que ha mostrado signos de paranoia al instalar sistemas de seguridad innecesarios. También se nos dijo que ha rechazado la ayuda médica y legal de sus seres queridos. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacerme sonar como una anciana mentalmente perturbada. Reconocí la letra de Chloe en la redacción. Siempre había sido hábil para manipular las palabras para conseguir lo que quería. Señorita Smith, dije con toda la dignidad que pude reunir, me gustaría llamar a mi abogado antes de responder a cualquier pregunta. Señora, esto no es un interrogatorio legal. Es una verificación de bienestar. Si no tiene nada que ocultar, no debería ser un problema hablar conmigo. La frase "si no tiene nada que ocultar" me enfureció. Era la misma lógica que usan los abusadores para justificar sus invasiones. Si eres inocente, no deberías quejarte de que se viole tu privacidad. Señorita, voy a llamar a mi abogado. Puede esperar aquí o volver otro día, pero no responderé a ninguna pregunta sin representación legal presente. Llamé al señor Wallace, y estuvo allí en 20 minutos. Cuando entró y vio a la trabajadora social, su expresión se endureció. Señorita Smith, dijo después de revisar su identificación, espero que tenga una orden judicial para estar aquí porque mi cliente está bajo mi representación legal y cualquier investigación no autorizada constituye acoso. Señor, respondió la señora Smith con menos confianza que antes, tenemos informes de familiares preocupados por el bienestar de la señora. Es nuestro deber investigar. ¿Qué familia?, preguntó el señor Wallace secamente. ¿La misma familia que intentó que firmara un poder notarial sin representación? ¿La misma familia que irrumpió en su casa sin permiso y revisó sus documentos privados? ¿La misma familia que la excluyó de eventos importantes mientras vivía de su dinero? El señor Wallace sacó una carpeta de su maletín y la puso sobre la mesa. Aquí tengo documentación completa del abuso financiero y emocional de mi cliente. $33,400 que fueron retirados de sus cuentas en 3 años. Exclusión social sistemática y chantaje emocional. Si alguien necesita ser investigado aquí, no es mi cliente. La señora Smith revisó los documentos con creciente incomodidad. Era obvio que la información que le habían dado no coincidía con la realidad que tenía frente a ella. Señora Miller, dijo finalmente, ¿puede explicarme por qué detuvo tan abruptamente el apoyo financiero a su hijo? Porque finalmente descubrí que me estaban usando, respondí simplemente. Porque me di cuenta de que para ellos no era una madre, sino una cuenta bancaria. Porque estaba cansada de financiar las vidas de personas que me veían como un obstáculo. ¿Pero no siente que es su responsabilidad ayudar a su familia? La pregunta me indignó. Señorita Smith, mi responsabilidad como madre era criar a mi hijo hasta los 18 años, educarlo y darle las herramientas para ser un adulto independiente. Mi hijo tiene 35 años, está casado y es perfectamente capaz de mantenerse por sí mismo. Financiar su vida adulta no es mi responsabilidad. Es mi elección, y he elegido no hacerlo más. El señor Wallace intervino. Señorita Smith, ¿consideraría normal que un adulto de 35 años no pueda pagar su propio alquiler sin la ayuda de su madre de 71 años? La señora Smith no respondió de inmediato. Pude ver que estaba reevaluando toda la situación. Señora Miller, preguntó después de un momento, ¿gestiona usted misma sus finanzas por completo? Puedo mostrarle mis extractos bancarios, mis inversiones, mis pagos de impuestos. Todo está al día y en orden. Vive de forma independiente. Como puede ver, mantengo mi casa limpia. Me cuido físicamente. Conduzco mi propio coche. Tengo relaciones sociales saludables con mis vecinos. ¿Toma alguna medicación? Solo vitaminas y ocasionalmente aspirina. No tengo ninguna condición médica que requiera medicación. El señor Wallace añadió, mi cliente acaba de someterse a extensos exámenes médicos como parte de nuestro proceso legal. Está en perfectas condiciones mentales y físicas. La señora Smith cerró su carpeta. Señora Miller, basándome en esta conversación y en la documentación que he revisado,
No veo ninguna indicación de que esté en riesgo o necesite intervención. Cerraré este caso. Después de que se fue, el señor Wayase y yo nos quedamos en silencio unos minutos. Susan, dijo finalmente, esto va a seguir escalando. Isen y Chloe están gastando dinero que no tienen para contratar profesionales que intenten declararla incompetente. ¿Significa eso que están desesperados? Significa exactamente eso. ¿Qué más pueden hacer? Pueden presentar una demanda por incompetencia. Es caro y difícil de ganar. Pero si encuentran un juez comprensivo y un psiquiatra dispuesto a testificar a su favor, podrían conseguir que le asignen un tutor. El pensamiento me aterrorizó. Podrían tomar el control de mi dinero. Podrían intentarlo, pero tenemos pruebas sólidas de que usted es completamente competente y que están motivados por la codicia y no por una preocupación genuina. Esa tarde, llamé a Karen para desahogarme. Hermana, dijo después de escuchar mi historia, ¿te das cuenta de lo lejos que están dispuestos a llegar por dinero? Están arriesgando las relaciones familiares, gastando dinero en abogados y médicos, destruyendo su propia reputación, todo para volver a tener acceso a tu cuenta bancaria. Sus palabras me hicieron pensar. Isen y Chloe habían revelado completamente su verdadera naturaleza. No había vuelta atrás. No había posibilidad de una reconciliación genuina. Para ellos, nunca había sido una madre o una suegra respetada. Siempre había sido solo dinero con piernas. Esta revelación, aunque dolorosa, también fue liberadora. Ya no tenía que preguntarme si estaba tomando la decisión correcta. Ya no tenía que sentirme culpable por protegerme. Habían demostrado por sí mismos que mi bienestar emocional y físico era menos importante para ellos que mi dinero. Esa noche, Eleanor vino de visita con una sorpresa. Había invitado a sus amigas del club de jardinería a conocerme. Susan, me presentó. Estas son mis amigas Jessica, a quien ya conoces del salón, Linda, Carol y Betty. Todas hemos pasado por situaciones similares con familiares abusivos. Pasamos la noche compartiendo historias. Linda había tenido que poner límites a un hermano que constantemente le pedía dinero. Carol había cortado su relación con una hija que solo la visitaba cuando necesitaba dinero. Betty había tenido que cambiar su testamento después de descubrir que sus nietos la consideraban su plan de jubilación. Lo que más me duele, confesé, no es perder el dinero que les di, sino darme cuenta de que nunca tuve el amor que pensé que tenía. Susan, dijo Betty con la sabiduría de sus 80 años, el verdadero amor no se puede comprar ni vender. Si tuviste que pagar por él, nunca fue real. Sus palabras fueron un bálsamo para mi alma herida. Tenía razón. Había comprado atención, no amor. Había financiado una ilusión. ¿Sabéis lo que he descubierto? Les dije a mis nuevas amigas, que la soledad rodeada de gente que no te quiere es peor que estar sola por tu cuenta. Al menos ahora, cuando estoy sola, estoy en buena compañía. Todas rieron y brindamos por nuestra recién encontrada sabiduría. Esa noche, después de que mis nuevas amigas se fueran, me senté en mi jardín a pensar. Las estrellas brillaban más que nunca, o quizás las estaba viendo con ojos más claros. Por primera vez en mi vida adulta, estaba completamente sola financieramente. No tenía dependencias, ni obligaciones financieras con nadie más que conmigo misma. Y en lugar de asustarme, esta realidad me emocionaba. Podía viajar cuando quisiera. Podía remodelar mi casa. Podía comprarme ropa bonita. Podía donar a organizaciones benéficas que eran importantes para mí. Podía invertir en mi propio futuro en lugar de financiar el presente de personas ingratas. La libertad sabía a esperanza. Y por primera vez en años, quería planificar mi futuro. Un mes después de la visita del psiquiatra, pensé que finalmente había ganado la guerra. Me había instalado en una hermosa rutina. Desayunaba tranquilamente y leía el periódico. Cuidaba mi jardín, almorzaba con Eleanor o una de mis nuevas amigas. Y por las tardes, me dedicaba a actividades que había abandonado durante años. Había empezado a pintar de nuevo, algo que me apasionaba antes de convertirme en la financiera personal de Isen y Chloe. Pero un jueves por la mañana, mientras pintaba flores en mi nuevo caballete, el señor Wayase vino a mi casa con una expresión sombría que me heló la sangre. Susan, necesitamos hablar.
Isen y Chloe han presentado una demanda formal por incompetencia mental en el Tribunal de Familia. Están solicitando que se te asigne un tutor legal. Las palabras cayeron sobre mí como piedras. Sabía que era una posibilidad, pero escucharlo en voz alta lo hizo terriblemente real. ¿Significa que pueden tomar el control de mi dinero? Si un juez determina que no eres capaz de gestionar tus asuntos, sí, podría nombrar a Isen como tu tutor legal, lo que le daría control total sobre tus finanzas. Me senté pesadamente en mi sofá, sintiendo el peso de la traición más profunda que había experimentado en mi vida. Mi propio hijo estaba intentando declararme legalmente incompetente para robar mi dinero. Señor Wayase, ¿qué pruebas podrían tener? Usted mismo ha visto que soy completamente competente. Tienen declaraciones de 3 testigos que afirman que te has comportado de forma errática. También presentaron facturas médicas impagadas que supuestamente no pagaste y medicamentos que supuestamente acumulaste sin tomarlos. Pero eso es mentira. No tengo facturas médicas pendientes ni medicamentos acumulados. Lo sé, Susan, pero han fabricado pruebas convincentes. También tienen la declaración del Dr. Lehman que afirma que te niegas a cooperar con una evaluación psiquiátrica, lo que interpretan como prueba de deterioro mental. La manipulación era diabólica. Habían convertido mi negativa a someterme a un examen innecesario en prueba de una enfermedad mental. Habían utilizado mi instinto de protegerme de ellos como prueba de que necesitaba protección. ¿Quiénes son los 3 testigos? El señor Wayase revisó sus documentos. Chloe, por supuesto, un vecino llamado señor Jenkins y alguien que dice ser tu farmacéutico, el señor Peterson. El señor Jenkins era el vecino de enfrente, un hombre desagradable que siempre había tenido problemas conmigo porque mis amigos a veces se aparcaban frente a su casa. El señor Peterson era efectivamente mi farmacéutico, pero no entendía qué podía tener en mi contra. Necesito hablar con el señor Peterson, le dije al señor Wayase. Algo no está bien. Fuimos juntos a la farmacia esa tarde. El señor Peterson me recibió sorprendido y nervioso. Señora Miller, qué bueno verla. ¿Cómo está, señor Peterson? Me han dicho que firmó una declaración diciendo que muestro un comportamiento errático con mis medicamentos. Su cara se puso roja como un tomate. Señora Miller, su nuera vino hace unas semanas y preguntó por sus medicamentos. Dijo que estaba preocupada porque usted estaba actuando de forma extraña. ¿Y qué le dijo usted? Le expliqué que usted solo compra vitaminas y aspirina ocasionalmente, que no tiene ninguna receta médica regular, pero ella insistió en que eso era una prueba de que no estaba cuidando adecuadamente su salud. El señor Wayase intervino. Señor Peterson, ¿firmó usted un papel? Trajo un documento que decía que yo confirmaba que la señora Miller tenía compras irregulares de medicamentos. Pensé que era para su seguro de salud o algo así. No sabía que era para una demanda. Mi propio farmacéutico había sido engañado para firmar algo que no entendía completamente. La manipulación de Chloe no conocía límites. Señor Peterson, dije, necesito que escriba una declaración explicando exactamente lo que pasó y aclarando que no tengo problemas con los medicamentos. Por supuesto, señora Miller, lamento terriblemente este malentendido. Después de la farmacia, fuimos a confrontar al señor Jenkins. Cuando llamamos a su puerta, nos recibió con evidente hostilidad. ¿Qué quieren? Señor Jenkins, dijo el señor Wayase, entiendo que firmó una declaración sobre el comportamiento de mi cliente. Y tiene razón, lo hice. Esa mujer está loca. Ha estado actuando de forma extraña durante semanas. ¿Puede ser más específico sobre los comportamientos que observó? Instalar cámaras como si viviera en una zona de guerra, tener visitas de extraños todo el tiempo, gritarle a su familia en la calle. Me di cuenta de que el señor Jenkins había sacado todo de contexto. Las cámaras se habían instalado por protección. Los extraños eran mis nuevos amigos. Los gritos era yo defendiendo mi casa de las invasiones de Isen y Chloe. Señor Jenkins, dije, ¿sabe por qué instalé las cámaras? No, y no me importa. Para protegerme de mi hijo y mi nuera que entraron en mi casa sin permiso y me amenazaron. Eso es lo que diría una persona loca, respondió cruelmente. No había forma de razonar con él.
Su declaración se basaba en observaciones superficiales interpretadas maliciosamente. Esa noche, el señor Wayase y yo nos sentamos a planificar nuestra defensa. Susan, necesitamos nuestra propia evaluación psiquiátrica. Tengo una colega, la doctora Evans, que es experta en evaluar la capacidad mental. Ella puede confirmar oficialmente que eres completamente competente. ¿Y si Isen y Chloe han sobornado al juez? ¿Y si nada de esto importa porque ya han decidido declararme incompetente? Susan, el sistema legal no es perfecto, pero tampoco es completamente corrupto. Tenemos pruebas sólidas de tu competencia mental y de sus motivaciones financieras. Vamos a luchar contra esto. Al día siguiente, fui a mi cita con la doctora Evans. Era una mujer de unos 50 años con ojos amables pero astutos. Señora Miller, le voy a hacer una serie de preguntas y pruebas para evaluar su capacidad mental. Tómese su tiempo y responda con honestidad. Durante 2 horas, me hizo preguntas sobre mi memoria, mi capacidad de razonamiento, mi comprensión financiera, mi salud emocional. También me hizo pruebas cognitivas y me pidió que resolviera problemas matemáticos y lógicos. Señora Miller, dijo al final, sus resultados están muy por encima de la media para su edad. No solo es mentalmente competente, sino que su función cognitiva es excelente. Doctora, ¿por qué cree que mi familia está haciendo esto? Basado en lo que me ha contado y los documentos que he revisado, esto parece ser un caso clásico de explotación financiera de ancianos. Desafortunadamente, es más común de lo que la gente piensa. Salí de la consulta sintiéndome validada, pero también triste. La confirmación profesional de mi salud mental fue un alivio, pero también confirmó que la demanda era real y necesaria. Esa tarde, Eleanor organizó una reunión de emergencia con todas nuestras amigas del club de jardinería. Cuando les conté sobre la demanda de incompetencia, todas se indignaron. Susan, dijo Linda, testificaremos a tu favor. Hemos estado contigo durante semanas y cualquiera puede ver que estás genial. Mejor que genial, añadió Jessica. Estás más lúcida y fuerte que muchas mujeres de 40 años que conozco. Betty, con la sabiduría de sus 80 años, me tomó las manos. Susan, querida, lo que tus hijos están haciendo no es nada nuevo. Durante generaciones, los hijos codiciosos han intentado declarar a sus padres locos para quedarse con su dinero. Pero tú tienes algo que muchas de estas víctimas no tuvieron: documentación, apoyo legal y amigas que pueden testificar por ti. Sus palabras me dieron esperanza. No estaba sola en esta lucha. Tenía un ejército de mujeres fuertes que habían sido testigos de mi transformación de primera mano. ¿Sabéis qué es lo más triste de todo esto? Dije, que Isen y Chloe están dispuestos a destruir cualquier posibilidad futura de reconciliación por dinero. Incluso si estuviera dispuesta a perdonar todo hasta ahora, no hay vuelta atrás de esto. Y quizás eso sea lo mejor, respondió Jessica. Al menos ahora sabes exactamente quiénes son y puedes actuar en consecuencia. Esa noche, por primera vez desde que comenzó esta pesadilla, lloré de verdad. No de tristeza, sino de duelo. Le di mi último adiós al hijo que pensé que tenía, al sueño de una familia amorosa, a la ilusión de que el amor incondicional era correspondido. Pero algo nuevo también surgió dentro de mí. Una determinación de hierro para no dejarme despojar no solo de mi dinero, sino también de mi dignidad y mi libertad. La guerra había comenzado oficialmente, pero yo estaba lista para luchar. El juicio llegó 3 semanas después. Me desperté temprano, me puse mi mejor traje negro y me miré en el espejo con una determinación que nunca antes había sentido. Hoy no solo se juzgaría mi capacidad mental, se juzgaría mi dignidad como persona, mi derecho a vivir libre de abusos, mi valor más allá de mi cuenta bancaria. El señor Wayase vino a las 7 de la mañana para repasar nuestra estrategia una última vez. Susan, recuerda, la carga de la prueba recae sobre ellos. Tienen que demostrar que eres incompetente. Nosotros solo tenemos que demostrar que no lo eres. ¿Y si el juez ya está predispuesto? El juez Miller tiene reputación de ser justo. Investigué sus casos pasados y no favorece automáticamente a las familias. Se dedica a proteger los derechos de los ancianos. Llegamos al juzgado a las 9 de la mañana. En el pasillo, vi a Isen con un traje nuevo que probablemente compró para la ocasión y a Chloe vestida de negro como si estuviera en un funeral.
Quizás lo era, el funeral de nuestra relación familiar. Cuando nuestras miradas se encontraron, Isen evitó la mía, pero Chloe me sostuvo la mirada con una frialdad que confirmó que para ella, esto era solo una transacción comercial. Su abogado era un hombre mayor y elegante con el tipo de confianza que proviene de ganar casos similares antes. Cuando comenzó su declaración de apertura, su estrategia fue clara: retratarme como una anciana confundida que había sido manipulada por extraños para alejarme de mi amorosa familia. Su señoría, dijo con voz solemne, la señora Susan Miller ha mostrado un claro deterioro mental en los últimos meses. Ha cortado todo apoyo financiero a su familia sin una explicación racional. Ha instalado sistemas de seguridad innecesarios debido a la paranoia y se ha aislado de sus seres queridos bajo la influencia de vecinos y abogados que obviamente se están aprovechando de su situación vulnerable. Cada palabra había sido cuidadosamente elegida para hacer que mi autoempoderamiento sonara como demencia y mi libertad sonara como manipulación externa. Luego llamaron a sus testigos. Chloe fue la primera en testificar y su actuación fue digna de un Oscar. Lloró mientras describía cómo había cambiado por completo, cómo me había vuelto hostil y paranoica, cómo me había aislado de la familia que me amaba. Su señoría, dijo con voz temblorosa, Susan siempre ha sido como una segunda madre para mí. Ver su deterioro mental ha sido devastador. Solo queremos ayudarla a recibir la atención que necesita. Mentiras envueltas en lágrimas convincentes. Cuando el señor Wallace la contrainterrogó, las grietas en su historia comenzaron a hacerse visibles. Señora Brooks, ¿puede decirle a la corte cuándo fue la última vez que llamó a mi cliente sin pedirle dinero? Chloe tartamudeó. Bueno, siempre hablábamos de muchas cosas. ¿Puede darme una fecha específica? No recuerdo fechas exactas. ¿Es cierto que usted y su esposo se casaron sin invitar a mi cliente? Fue una ceremonia muy pequeña. ¿Es cierto que cuando mi cliente preguntó por la boda, usted le dijo que solo había invitado a gente especial? La cara de Chloe se puso roja. Esas palabras fueron sacadas de contexto. ¿Cuál sería el contexto adecuado para decirle a su suegra que no es una persona especial? No pudo responder de manera convincente. El siguiente fue Isen. Verlo en el estrado de los testigos, jurando decir la verdad mientras se preparaba para mentir sobre mi salud mental, fue uno de los momentos más dolorosos de mi vida. Este era el niño que había criado sola, al que le había dedicado toda mi vida. Mi mamá siempre ha sido muy generosa con nosotros, testificó. Pero últimamente, se ha vuelto errática e irracional. Creemos que está siendo manipulada por personas que se están aprovechando de ella. Cuando el señor Wallace lo contrainterrogó, la máscara se cayó por completo. Señor Miller, ¿cuánto dinero ha recibido de su madre en los últimos 3 años? No sé la cantidad exacta. ¿Le suena correcto $33,400? Quizás, siempre ha sido generosa. ¿Y cuántas veces ha visitado a su madre sin pedirle dinero? El silencio fue ensordecedor. ¿Es cierto que usted y su esposa irrumpieron en la casa de mi cliente sin permiso y revisaron sus documentos privados? Estábamos preocupados por ella. ¿Es cierto que trajo a un abogado para presionarla a firmar un poder notarial? Queríamos ayudarla a administrar sus finanzas. Usted, a los 35 años, necesita la ayuda de su madre de 71 años para pagar el alquiler. Isen no pudo responder con dignidad. El señor Jenkins testificó sobre mis supuestos comportamientos erráticos, pero cuando el señor Wallace le pidió detalles, admitió que nunca había hablado conmigo directamente y que toda su información se basaba en observaciones superficiales. El doctor Lehman testificó que mi negativa a someterme a una evaluación era prueba de deterioro mental. Pero el señor Wallace presentó la documentación de nuestra evaluación con la doctora Evans, que refutaba por completo sus conclusiones. Luego fue nuestro turno. El señor Wallace llamó primero al señor Peterson, mi farmacéutico, quien explicó cómo había sido engañado para firmar una declaración que distorsionaba mis hábitos de compra de medicamentos. La doctora Evans testificó sobre mi excelente estado mental y presentó los resultados de las pruebas cognitivas, que habían sido impecables. El señor Thompson del banco testificó sobre mi competencia mental y explicó que mis decisiones de cancelar las transferencias automáticas eran completamente racionales y se habían procesado correctamente.
Eleanor y mis amigas del club de jardinería testificaron sobre mi claridad, mi recién encontrada vitalidad y mi capacidad para mantener relaciones sociales saludables. Finalmente, fue mi turno de testificar. Me levanté con dignidad y caminé hacia el estrado de los testigos, sintiendo el peso de 71 años de experiencia, de sabiduría ganada a través del dolor, de fuerza descubierta en la adversidad. El señor Wayase me guió a través de mi testimonio, dejándome contar toda mi historia, los $33,400 gastados en 3 años, la humillación de ser excluida de la boda, la constante manipulación emocional, la violación de mi privacidad, las amenazas legales. Señora Miller, preguntó finalmente el señor Wayase, ¿por qué decidió dejar de apoyar financieramente a su hijo y a su nuera? Porque finalmente entendí que lo que recibía de ellos no era amor, respondí con voz clara y fuerte. Era una transacción comercial disfrazada de relación familiar. Mi dinero era bienvenido, pero yo como persona no lo era. Se arrepiente de su decisión. Solo me arrepiento de haber tardado tanto en tomarla. El abogado de Isen intentó hacerme parecer confundida durante su contrainterrogatorio, pero respondí a cada una de sus preguntas con claridad y precisión. Cuando intentó insinuar que mis nuevas amistades me habían manipulado, le expliqué que por primera vez en años, tenía relaciones basadas en el respeto mutuo y no en el interés financiero. En su alegato final, el abogado de Isen insistió en que yo era una víctima de manipulación externa. La refutación del señor Wayase fue devastadora. Su señoría, lo que hemos visto aquí no es el caso de una anciana incompetente, sino el de una mujer que finalmente ha encontrado la fuerza para liberarse de años de abuso financiero y emocional. Los demandantes no han presentado ninguna prueba médica real de incompetencia mental. Lo que han presentado es la frustración porque su fuente de ingresos ha decidido ejercer su derecho legal y moral de proteger sus propios recursos. El juez Miller se retiró a deliberar durante 2 horas que parecieron 2 años. Cuando regresó, su expresión era seria pero clara. Después de revisar todas las pruebas presentadas, comenzó: es obvio para este tribunal que la señora Susan Miller está en plena posesión de sus facultades mentales. Las evaluaciones psiquiátricas profesionales confirman su competencia cognitiva. Sus decisiones financieras, por dolorosas que sean para su familia, son completamente racionales y están dentro de sus derechos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Además, continuó el juez, la evidencia sugiere que esta demanda está motivada por intereses financieros en lugar de una preocupación genuina por el bienestar de la señora Miller. El tribunal niega por completo la solicitud de tutela. Había ganado. No solo había ganado la demanda, sino también mi libertad, mi dignidad, mi derecho a vivir libre del abuso de quienes supuestamente me amaban. Cuando salimos del juzgado, vi a Isen y Chloe hablando airadamente con su abogado. Chloe me lanzó una mirada de puro odio antes de alejarse. Isen me miró una última vez, y por un segundo, vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero ya era demasiado tarde. Esa noche, Eleanor organizó una celebración en mi casa con todas nuestras amigas. Brindamos por la justicia, por la libertad, por la hermandad de mujeres fuertes que se apoyan mutuamente. Susan, me dijo Betty, hoy no solo ganaste un juicio, recuperaste tu vida. Tenía razón. Por primera vez en años, el futuro era completamente mío. Podía viajar, podía amar, podía crear, podía vivir sin miedo, sin culpa, sin manipulación. 3 meses después, vendí mi casa y me mudé a un hermoso apartamento cerca del centro de la ciudad. Doné la mitad de mi dinero a organizaciones que protegen a los ancianos del abuso familiar. Con la otra mitad, comencé a vivir la vida que siempre había querido. Viajé por Europa, tomé clases de arte y me uní a grupos de voluntariado. Nunca más supe de Isen y Chloe. Me enteré por otros que tuvieron que mudarse a un apartamento más pequeño y que Chloe había encontrado un trabajo por primera vez en años. Quizás la adversidad les enseñaría lo que mi generosidad nunca pudo: el valor del trabajo honesto y la independencia. Algunas noches, cuando miro las estrellas desde mi nuevo balcón, pienso en la mujer que era hace un año, temerosa, manipulada, creyendo que tenía que comprar amor. Esa mujer está muerta. Y en su lugar, ha nacido alguien que ha entendido una verdad fundamental: el verdadero amor nunca tiene un precio, y la libertad nunca es demasiado cara. Mi nombre es Susan, tengo 72 años,
Y finalmente he aprendido que la persona más importante a la que tengo que amar y proteger soy yo misma. Si te ha gustado mi historia, puedes apoyarme haciendo una donación para que pueda escribir más historias. Gracias de antemano. ¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de esta persona? Me encantaría conocer tu opinión, así que por favor compártela conmigo en los comentarios. Siempre tengo curiosidad por saber lo que todos piensan y también escríbeme desde dónde escuchaste esta historia. Para más historias de vida como esta, dale me gusta al video y suscríbete a mi canal. Hay muchas otras historias esperándote. Con un saludo cordial, hasta la próxima.